Otro aspecto que es imprescindible es la inclusión de la ganadería. Como decíamos recién, en estos suelos donde es necesaria la incorporación del animal por muchos motivos, bueno, hemos cometido el error por mucho tiempo de agriculturizarlos de una manera excesiva, ¿no es cierto? Son campos que algunos se han especializado en la agricultura, muchos que incluso sobre alquiler, y de esa forma la verdad que es muy difícil o imposible no recurrir a los insumos químicos que son soluciones de emergencia. Si uno quiere hacer un planteo agroecológico, tiene que pensar, a lo mejor no en el primer año, ni en el segundo, ni en el tercero, pero de buscar la forma de que los animales circulen por ese campo de una manera ordenada. Hay que hacer ganadería en combinación con la agricultura. El animal fertiliza, como decíamos, cada vaca 4.000 kilos por año solo de estiércol, hay que sumar la orina y hay que tener en cuenta que son más de una vaca por hectárea, cerca de dos en nuestros campos. Eh, Además, también, como decíamos, hay que tener en cuenta todos los microorganismos que se aportan desde el rumen, que son muchísimos. Son nuestras desmalezadoras porque permiten cortar el avance de las malezas simplemente porque el animal come pasto, la vaca, la oveja comen pasto. Entonces se puede usar para, mediante ese manejo ganadero, tratar de que la maleza no semille, que es sobre todo la que se reproduce por semilla, es un problema, porque hay algunas que tienen una alta capacidad de diseminación de sus semillas. ¿Mm? Bueno, como decíamos, colaboran en el reciclaje de la materia a través de los estiércoles y de los microorganismos, que ya lo comentamos. Hay muchas formas de incluir la ganadería, este es un sistema avícola, de gallinas a pasto. Este es un sistema que combina la vitivinicultura, estos son viñedos en Colonia Carolla, con ovejas pastoreando, se le siembra pasto al medio para que pastoreen las ovejas, y la oveja misma hace el trabajo de desmalezado. El pasto, por un lado, tapa el espacio y hace que haya menos malezas. Hay pasto que es un recurso, y la oveja misma desmaleza y a su vez abona. ¿Sí? Así que hay tres en uno ahí. Digamos. A esas cosas nos referimos cuando decimos de que adaptarnos a lo que la naturaleza ofrece, ¿no? Em, esto también son ovejas, es otra raza, y son, aquí están pastoreando en un yerbatal, esto es una plantación de yerba mate en Misiones. Este es el mate en Adela María, que han visto el video. Estas son las 1.000 ovejas que tienen en una parcela. Este es un sistema que se llama Pastoreo Racional Boacén, que trabaja con al, altísimas cargas animales por tiempos muy cortos y con descansos muy largos. Realmente funciona muy bien. En esta parcela que señalo aquí estaban el día anterior. Esta parcela que recién están entrando las ovejas va a quedar así en un día. Y bueno, es una forma, imagínense qué maleza prospera aquí. Realmente es pasarle una segadora a ese lote. Incorporar árboles, también por muchos motivos, corta el avance de insectos de los campos vecinos, corta el viento y le da bienestar a los animales, hace sombra para el refugio animal, con la caída de la hoja incorpora materia orgánica y recicla nutrientes a profundidades realmente importantes, porque lo que ustedes ven en copa, el árbol lo suele tener en raíz, o sea que un árbol de 3 metros de alto probablemente esté reciclando nutrientes desde los 3 metros de profundidad y lo incorpora a las primeras capas, que es donde saca los nutrientes nuestros cultivos. Ahí hay, bueno, otro sistema de incorporación de árboles, se pueden incorporar flores, aquí también en viñedos, cordones de flores, algunas se pueden usar para atraer insectos benéficos y otras pueden ser repelente de algunas plagas. Hay flores que funcionan de repelente de plagas, ¿no? Manejar los márgenes o las cabeceras de los lotes, y fíjense el nivel de maleza que tiene la cabecera, y esto no es algo descuidado, sino que es algo intencional. Fíjense primero el lote. Este es un lote de girasol
orgánico certificado en un campo también en la provincia de Córdoba, cerca de Arias. Ese soy yo, nos vimos en una clase, pero no se deben acordar, yo soy alto, mido cerca de 1,90 m, así que imagínense la altura de ese girasol, era un buen girasol, y la función de las cabeceras es de que en estos márgenes vivan o puedan vivir los insectos benéficos, así que nos ayudan a controlar los posibles ingresos de plagas. ¿Sí? Entonces, tal vez a lo mejor un agricultor más o un técnico más formado en la agricultura química vería esto como algo sucio, algo descuidado, cuando en realidad está cumpliendo un rol biológico. No hay que, por otro lado, es un lugar de paso la cabecera, no tiene sentido desmalezar eso porque no, es solo estético, ¿sí? Está bueno que en algún lugar tienen que reproducirse los insectos benéficos. ¿Mm? Hay que potenciar la polinización y ahí se pueden combinar sistemas que incluyan la apicultura. Hay polinizadores silvestres y hay muchos, pero la apicultura en los campos agroecológicos funciona muy bien porque son campos que tienen muchas más flores que los otros campos habitualmente y porque la abeja no está expuesta también a la presencia de, sobre todo de insecticidas, que son los que la matan, ¿no? Entonces es una herramienta muy importante. Hacer ciclos de rotaciones que no sean soja, maíz, que sean largos. Ahí vamos al componente de biodiversidad que decíamos al principio. Se puede trabajar con más de un cultivo, con más de una especie de ganadera, y tenemos que pensar ya no ciclo de un año o dos, sino ciclos de 7, 8, 9, 10, 12 años de rotación. Se puede hacer, manejar la diversidad dentro del lote también. Esta es una técnica, por ejemplo, que combina la calabaza rallada con el maíz. Simplemente cada tanto no se siembra una hilera de maíz y sí se siembra una hilera de calabaza rallada. Cada 5 o 6 hileras de maíz se deja una vacía y se siembra calabaza. Y esto es una técnica que permite el manejo de mejorar el manejo de las malezas, por ejemplo, porque la calabaza es rastrera, se mete entre las plantas de maíz y va cubriendo y capta el sol, que la planta de maíz, por ser de porte erecto, no lo capta. La planta de maíz capta más la energía en vertical, mientras que la calabaza tiene un desarrollo más horizontal. Y funciona muy bien. Es una técnica de consociación intralotes. Hay campos que hacen franjas de cultivos, campos agroecológicos. Este es un campo agroecológico en el Cinturón Verde de Córdoba. Hay 3 variedades de ajo que conviven con garbanzo y con papa, pero fíjense que siempre diversificando. ¿Cuál es el sentido de esto? Viene un bicho que le gusta el garbanzo y no sigue encontrando garbanzo para allá, sino que se encuentra con ajo. Entonces ya se detiene su avance. A lo mejor esta franja vuelve a ser de garbanzo, pero el insecto no lo sabe. Entonces, de esa forma, podemos manejar un poco el movimiento de los insectos. Y esto es más conocido, esto es acá muy cerca de Río Cuarto, unos 30 kilómetros. eh, Franjas de maíz alternada con soja, esto ya está bastante avanzado. Esos lotes rindieron muy bien, muy bien. Les digo, rendimientos de 95 quintales el maíz y cerca de 40 la soja, en una experiencia muy interesante. Las pasturas, cuando uno siembra pasto, también hay que hacerlo con pastos consociados. Si agudizan el ojo, van a ver más de un pasto sembrado en esta pradera. Y eso permite que el suelo siempre esté cubierto por pasto. Y cuando está cubierto por pasto, la maleza no tiene lugar para, para emerger y para quedarse. ¿Sí? Entonces, siempre los pastos de los campos agroecológicos son consociados. Hay mezclas de pastos de 4, 5, 6, 8 pastos distintos que se pueden usar en el mismo lote, se siembran todos juntos y ellos mismos se van a encargar de el que crece más en primavera, por ejemplo, cuando llega su época crece un poco más y el que crece más en invierno crecerá un poco menos, pero van a ocupar el lote de una manera permanente. Esta es una buena estrategia para el manejo de las malezas. Los cultivos de relevo son otra estrategia interesante, siempre tratando de que no haya malezas que no compitan demasiado en el campo, porque no podemos usar herbicida para matarla. Entonces,
tratamos de que el suelo siempre esté cubierto por algún cultivo. ¿Qué es un cultivo de relevo? Un cultivo que se siembra cuando el cultivo anterior aún no se cosechó. Por ejemplo, este meliloto, que es un trébol de olor, se ha sembrado cuando el maíz estaba alto. Este maíz se va a cosechar. Cuando se coseche el maíz, ya va a haber mucho trébol debajo y el trébol va a crecer y se va a transformar en pasto para la hacienda, pero nunca va a quedar el suelo descubierto. Bueno, hay máquinas especiales para los cultivos de relevo. Aquí hay una, se siembran en altura, fíjense. Esta máquina puede servir para tanto para pulverizar como para sembrar. Se siembra al voleo, ¿no es cierto? Pero en el caso del pasto funciona bastante bien. Ahí hay una altina, que es una de las máquinas que más se usan. Fíjese la altura del maíz y la máquina ya está sembrando, ¿no? Sobre esa altura. Y así que este es otro maíz al que se le sembró también tréboles con vicia, que es otra leguminosa. Se buscan las leguminosas porque tiene la capacidad de fijar nitrógeno del aire y incorporarlo al suelo. También se puede ejercer un control mecánico. Estas son máquinas que están disponibles, como los escardillos, ¿sí? Ahí están los escardillos viejos, lo que usaban tal vez sus abuelos, que por ahí alguno tiene uno tirado en el campo y se puede volver a usar. Una reja, como se ve aquí la rejita, que va pasando entre los surcos y va quitando las malezas. Y también con todo el avance que ha habido de la agroecología, hay industrias que han salido, están fabricando nuevamente escardillos y nos pone muy contentos. Aquí hay una, esta industria es de Montemaíz, aquí en Córdoba, fabrica esta máquina. Fíjense, este es un lote de la campaña pasada de maíz, y ahí está escardillando. Este es otro tipo, que es la reja plana. Esto es un corte total, ¿sí? Es como que le saca una feta como una cortadora de fiambre. Esto va apenas enterrado en el suelo, corta todas las raíces. Este es el trabajo que hace. Entonces corta todo, y esto tiene que hacerse cuando el suelo esté bastante seco, si hay mucha humedad la raíz vuelve a crecer, pero al cortar mata todas las malezas y queda un colchón seco en superficie. Esto se hace antes de sembrar. Se pasa esto, se mata las malezas, queda adherido al suelo, no se vuela, el suelo se protege, se incorpora esa materia orgánica y se siembra sobre ese rastrojo. Es un secado que hace, como se hace con los agroquímicos, pero en este caso un secado más natural, no se usan sustancias tóxicas. Bueno, y vamos a ver algunos cambios que ocurren. A nivel campo, ¿qué ocurre cuando se empieza a trabajar con la agroecología? Por lo menos estas son nuestras reflexiones. Hay un incremento en el número de especies que se siembran más especies. Eso trae más complejidad. También los ciclos de las rotaciones se hacen más complejos, más largos. Se incorpora la ganadería. Hay un equilibrio entre la agricultura y la ganadería. Se alternan, se rotan. Hay un incremento de la mano de obra por lo general, porque sobre todo por la ganadería, que necesita de quien esté al tanto, quien la cuide, ¿no? Hay cambios ambientales, algunos que sistematizamos, que hay un aumento de malezas, hay más plantas que uno no sembró. Bueno, hay que aprender a convivir y manejarlas. Hay una mejora de las propiedades del suelo, tanto las físicas, las químicas como las biológicas. Eso se nota bastante rápido. Y hay una disminución de plagas y enfermedades. Al mejorar el suelo, la planta tiene más capacidad de defenderse. Y realmente es bastante sensible el cambio en cuanto a la merma en enfermedades y plagas.